como todos ustedes saben, y nadie se nos escapa, en el 2027 se cambia el marco presupuestario, se aprobarán un nuevo marco, un nuevo periodo económico y presupuestario en la Unión Europea y es evidente que el sector primario en su conjunto, el sector primario necesita una actualización de la ficha financiera que la tenemos estancada desde el 2007, es decir, cuando se apruebe la próxima ficha harán 2 décadas que el sector primario de Canarias tiene la misma ficha financiera. Bueno, ¿por qué? Bueno, porque los sectores llevan trabajando tiempo, cada uno en su ámbito de actuación, para justificar, tanto a nosotros como Gobierno de Canarias, como a Gobierno del Estado, como a Europa, han justificado los incrementos que hemos sufrido en general, los sobrecostes que hemos sufrido en general. También, en este caso, el Parlamento de Canarias ha aprobado por unanimidad de todas las fuerzas políticas la necesidad urgente e imperiosa, solicitándole a Europa esa ampliación de la ficha financiera y también, en este caso, los industriales canarios, la agroindustria canaria, que es importantísima para el sector y para Canarias, evidentemente, también es consciente de esta necesidad y así también lo ha manifestado. Vamos a tener unas jornadas en Bruselas el próximo día 15 y 16 con todos los grupos parlamentarios. ¿Por qué con los grupos parlamentarios? Bueno, como ustedes saben, estamos elaborando desde el Gobierno de Canarias, desde la Consejería, juntamente con la Comisión, estamos trabajando en un documento serio, riguroso, que demuestra claramente los sobrecostes que hemos tenido y que hemos tenido en los últimos años incluso. Si hacemos una valoración, antes lo comentábamos, a una valoración de las últimas 2 décadas, son en los últimos años donde los sobrecostes se han multiplicado, en algunos casos hasta por 3 y por 4 en algunas cuestiones, con lo cual ahora veremos en las diapositivas cuánto hemos calculado con los diferentes estudios qué significa este sobrecoste. Y es evidente que tanto los sobrecostes, hablamos sobrecostes laborales, hablamos del sobrecoste de transporte, sobrecoste de insumos, sobrecostes energéticos, entre otros, evidentemente, entre otros. Y eso ha hecho una realidad. Y por otro lado, también hemos hablado, y también lo vamos a comentar, digamos, de ese doble vara de medir, o de esa política que a veces nosotros aquí en Canarias lo decimos, esa política hipócrita que a veces Europa lleva a cabo cuando habla de sostenibilidad, habla del campo a la mesa, kilómetro cero, menos huella de carbono, y por otro lado llega a acuerdos comerciales con terceros países que sin duda compiten deslealmente con nuestras producciones. Principalmente hemos marcado 2, no porque sean los únicos, pero son los principales, que son Marruecos y Mercosur, que hacen daño a nuestras producciones porque, de alguna manera, tanto, se habló antes, la huella de carbono de estos productos no son la misma que los que producimos en Canarias, sin duda. Hemos hablado 1000 veces, los productos fitosanitarios que pueden utilizar estos terceros países están prohibidos en Europa, con lo cual al final tienen una mayor producción, mayor productividad. Los costes laborales, los más significativos, entre otros costes, son mucho menores. Si cuando estamos hablando, Europa habla de una profesión digna, de dignificar el campo, hemos aumentado un salario mínimo, dignificar a las personas, los hombres y mujeres que trabajan en el campo y en la mar. Desgraciadamente, Europa permite que entren productos de terceros países que no cumplen esa condición básica, ¿no?, de dignificar el sector, de los valores ambientales, de los valores laborales, seguridad laboral, etcétera, no lo cumple, con lo cual también existe esa doble vara de medir y en esos 2 focos nos vamos a basar en estas jornadas para pedir esa ampliación. El contexto geográfico de Canarias, oye, tenemos unos desafíos particulares de nuestra región, que no son los mismos que el resto del continente. Yo creo que todos esos lo compartimos. Los altos costes de producción, los bajos ingresos recibidos y la dificultad de mantener una renta agraria por los productores hoy en día es importante. Todos sabemos los objetivos del POSEI, que los tenemos y que están marcados y que, desgraciadamente, esos objetivos del POSEI que teníamos o que se marcaron en 2007 y que a lo mejor en los primeros años, evidentemente, así fueron y así cumplieron, hoy en día no cumplen. Los objetivos para lo que fue marcado el POSEI hoy no cumple por la ficha financiera. Como resultado, pues hoy tenemos una pérdida de capacidad de acción. Al final, como ustedes saben, ahora se lo demostraré, el aumento de coste, tenemos una ficha de 2007 tasada en 268,42 millones de euros. Y evidentemente, nosotros estamos solicitando a la Comisión y al Parlamento Europeo y al Consejo, al Trílogo, también lo haremos,
357,27. Esta cifra no sale porque sí, sale porque se han hecho estudios reales de los sobrecostes que los tendríamos aquí. Los costes agrarios aproximadamente en estas 2 décadas está basado, porque no somos futuribles, no sabemos lo que va a pasar en los próximos años, pero sí que de 2007 hasta 2023 aproximadamente en 44,49%. Son sobrecostes en total. Quiero decir que diferentes estudios, tanto nuestros del Gobierno de Canarias como de otros sectores importantes que así lo han hecho, como el sector del plátano, el sector del tomate, el sector de industrias lácteas, lo han hecho, demuestran, sin ninguna duda, que el incremento de costes ha sido importante. Incluso demuestran, algo de lo que les dije antes y se habló, que es en los últimos años donde ese aumento de sobrecostes es más significativo. Bueno, hay otras cuestiones que también han impactado. La guerra de Ucrania, sin duda, ha impactado negativamente porque se subieron muchos insumos principalmente y hubo un sobrecoste también pero sí de insumos, costes energéticos y de transporte, que desgraciadamente a día de hoy no han revertido, es decir, no han vuelto a la situación de partida antes de la guerra. También ahí los nombro porque es una realidad, los costes laborales también han subido. En ningún caso ponemos en duda ni criticamos, todo lo contrario, la subida de los salarios mínimos. Yo creo que es una buena medida, dignificar, antes hablaba, dignificar el labor de la gente que trabaja, pero no lo hacen con otros terceros países. Pero sin duda esto ha hecho que hay un sobrecoste real, si una cosa no quita la otra, si no podemos vendarnos los ojos. Hay una cosa positiva, pero esto ha hecho que las explotaciones ganaderas y agrícolas pues tengan un sobrecoste, ¿no? Y hay que decirlo. Bueno, en los últimos años, pues Canarias ha tenido una pérdida entre explotaciones y superficie de aproximadamente un 20%, ¿vale? Cuando a nivel de un territorio continental, pues no es tanta. Evidentemente, esto no solo es el factor de la ficha financiera, que sí influye muchísimo, sino otros factores, que son los factores por lo que ahí está la ficha, que es los sobrecostes de la lejanía, la ultraperiferia que tenemos la RUP, y que evidentemente un mercado continental no tiene. Un mercado continental, todos sabemos que para vender un producto, yo siempre hago un poco la broma, pero podemos coger un tráiler, podemos coger un coche o un burro, y perdonen la ironía, pero aquí con un burro no llegas al Hierro de Tenerife, eso lo aseguro, a no ser que se van a dar mucho, con lo cual hay unos sobrecostes inherentes que tenemos las regiones ultraperiféricas que no tiene, en este caso, el territorio continental. Vale, nosotros tenemos un contexto que me preocupa, que es la pérdida de rentabilidad. Antes dije y lo voy a repetir ahora, la rentabilidad, las reglas de juego y el mercado son fundamentales. ¿Por qué? Porque es evidente que hoy en día la gente que se dedica al campo tiene que ser rentable la explotación. No podemos seguir viviendo en una política, o llamar una política verde del campo, con números rojos. Es decir, si los números de las cuentas económicas de las empresas, porque son empresarias y empresarios los que se dedican al sector, si están en un número rojo, por mucho que vendamos la política verde, desaparece. Queremos una política verde con números verdes. Y evidentemente hay una rentabilidad que hoy en día se pone en entredicho. Y hay un contexto crítico, hay un autoabastecimiento local que no llegamos y queremos incrementar, pero por muchas políticas que hagamos no somos capaces de incrementarlo. Algunos sectores se incrementan, pero a nivel general no somos capaces de incrementar ese autoabastecimiento y es fundamental. El sector ganadero, en especial, ha sufrido muchísimo en los últimos años por los sobrecostes, tanto el sector ganadero como el sector agroindustrial, la industria, y evidentemente el REA, aunque lo hemos actualizado hoy en día, pues no compensa esos sobrecostes. Hay unas consecuencias reales que antes lo dije, la guerra de Ucrania, el sector primario, que hoy en día se siguen. La competencia desleal y los acuerdos que hace Europa con terceros países también es un agravio comparativo, que también trataremos en esta reunión de Bruselas y también lo hemos comentado. La necesidad de resolver los problemas, los desafíos de las regiones ultraperiféricas, como dije, hay condiciones de lejanía, altos costes de transporte, las limitaciones naturales, que somos insulares, evidentemente, necesidad de manejar y del manejo de infraestructuras, competitividad y diversificación económica. Tenemos problemas fitosanitarios que influyen directamente en nuestra competitividad. Y de las medidas que vamos a solicitar a la Unión Europea, la primera y la más básica, yo creo que es la fundamental, y quiero decirlo. Si marco algo importante en estos años de la consejería, a lo mejor no es el más importante, pero sin duda de los más importantes, o yo creo que el más importante es la unidad de todo el sector
de todas las formaciones, las instituciones y las formaciones políticas para solicitar la actualización e incremento de la ficha financiera del POSEI. Este punto es el eje fundamental del sector primario para los próximos años. Como ustedes saben, en 2027 tendremos otra ficha financiera y tenemos que ir trabajando, como saben, en un trílogo, la Comisión, el Parlamento y el Consejo, a los que tenemos que convencer para que así sea. Nosotros trabajamos con la Comisión. En principio, hay una predisposición de la Comisión para una predisposición y una realidad. Sí, los datos de la Comisión coinciden con los nuestros, en que ha habido un sobrecoste en las regiones ultraperiféricas elevadísimo, con lo cual necesita una actualización de la ficha. En eso coincidimos en la Comisión. Tenemos que convencer a los grupos parlamentarios de la Cámara de lo mismo. Yo creo que si hacemos honor a lo que ellos han puesto en sus programas, evidentemente no tendríamos que tener ningún problema. Hay que recordar que después de las manifestaciones del sector en toda Europa, todos los grupos parlamentarios en sus programas electorales han dicho una modificación y mejora de la ficha financiera de la PAC, y en Canarias todos los grupos de la Eurocámara que vinieron aquí manifestaron la necesidad y el compromiso de aumentar la ficha, con lo cual el Parlamento ya lo ha dicho. La presidenta de la Comisión, la presidenta Úrsula, ha comentado en su primera intervención de los 10 puntos, uno, importantísimo el sector primario y la mejora, y hace muy poco también ha manifestado que necesita una actualización de la ficha financiera de la política agraria común, en la que también está incluido el POSEI. Con lo cual, este es el eje fundamental, este es el principio de este acuerdo que hemos llegado hoy, con todos los sectores, la parte del sector, la parte institucional y la parte política, que hoy hemos cerrado, aparte que reivindicaremos evidentemente otras cosas que también son importantes, los acuerdos comerciales, como dije antes, también el aumento de los controles en fronteras, para evitar que nos entren competencia desleal y plaga, flexibilización de la PAC, que lo han pedido el sector también, medidas ante la sequía y las medidas que todavía colean de la guerra de Ucrania, las importaciones y simplificación administrativa y flexibilización de la política verde y el relevo generacional. Entendemos que no estamos en contra de la Agenda 2030, pero sí es verdad que una flexibilización y tener en cuenta al sector a la hora de hacer políticas ambientales que afectan al sector, por un lado, ha encarecido también los sobrecostes de producción y, por otro lado, de alguna manera, somos menos competitivos en un mercado. Con lo cual, y de una manera general, evidentemente, vamos a solicitar un aumento de la ficha financiera del POSEI, porque, aparte de que es el momento, es crucial para el sector. No me gusta ponerme de alguna manera, muy radical, pero sí tengo que decir que gran parte de la viabilidad del sector primario de Canarias pues corresponde a que esos sobrecostes que tenemos por la lejanía e insularidad y que los reconoce la Unión Europea en ese tratado de funcionamiento del 349, evidentemente hoy no se ajustan. Y no se ajustan, una por los sobrecostes y otra por la propia política de la Unión Europea, que ha llevado en los últimos años a que seamos menos competitivos en un mercado.